les recuerdo que estamos en Inversiones del Sur y vamos a hablar de economía acá en De la Bahía en la 91.5. Por supuesto, tenemos que hablar de inflación, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación económica en general de nuestro país, retenciones y mucho más. Nuestro invitado especial del día de la fecha es diputado nacional, es radical de nuestra querida provincia de Mendoza. Estamos hablando con el diputado Lisandro Nieri. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mariano Álvarez Porte lo saluda desde aquí de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, a ver, una situación bastante compleja en la Argentina. Venimos con una inflación bastante alta, yo diría un poco casi escandalosa. Tuvimos en febrero, se conoció la semana pasada, la inflación de 4,7, cuando las consultoras esperaban 4 puntitos o alrededor de 4, el INDEC arroja 4,7, cosa que yo creo que sorprende a algunos, y dicen se esperaría para marzo una inflación del 5%, cosa que muy lejos de bajar, muy lejos de los titulares de guerra contra la inflación. Realmente el impacto, por ejemplo, de la suba del gasoil, digamos, de la suba de los combustibles, no deja de impactar en el bolsillo de los argentinos. Así es, Mariano, bueno, lo describiste muy bien, ¿no? Una inflación que viene alta hace mucho tiempo, pero sobre todo creciente ahora, ¿no? Ha habido una aceleración de la inflación en el mes de febrero y esperamos algo, como bien mencionabas, muy fuerte para marzo también. Yo no creo que sea tan inesperado, ¿no? De alguna forma lo remarcamos en su momento. Esto es consecuencia, y acá empezamos empiezo yo a tener alguna discrepancia de lo que anuncia el gobierno, ¿no? Donde la atribuye a la invasión ruso-ucrania, y yo no creo que de ninguna forma sea así, ¿no? No digo que no vaya a tener una incidencia, la va a tener a partir de marzo, pero esa incidencia es relativamente baja, ¿no? Porque, bueno, mismo Europa, Estados Unidos ha corregido sus pronósticos de inflación y ninguna va a estar rondando el 50%, ¿no? Son correcciones de 2 puntos, de 1,5 puntos, y la incidencia que tiene el trigo, harina, panificados, huevo, es baja dentro de la canasta alimenticia, dentro del IPC total también. Esto claramente es consecuencia, porque la inflación es una consecuencia, por eso cuando se habla de desafortunada la palabra guerra, pero no hay que hablar no hay que ir sobre la consecuencia, hay que ir sobre las raíces del problema. Esto es consecuencia de la emisión desmedida allá por la última parte del año 2021, lo que se llamó el Plan Platita, ¿no? Sí, yo justamente vengo haciendo esa pregunta. ¿Estamos hoy pagando el Plan Platita de lo que fueron las PASO? No tengas ninguna duda. Las acciones el gasto desmedido y la consecuente emisión para sostenerlo, y ahora, digamos, la cámpora que busca no ser socia del problema, sí lo es porque fue quien lo generó, ¿no? Claramente. Por carta pidiéndole al presidente post-paso que invierta para mejorar el resultado de las elecciones generales. Entonces tiene muchísima responsabilidad en esto. No tengas ninguna duda que es consecuencia. Ahora se armó esa moda de hablar de la multicausalidad, pero también, multicausalidad, todos los que insólitamente usaron la plata de los contribuyentes por un fin electoral, y ahora estamos viendo, no tengas duda de que son las consecuencias de eso, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Diputado, ¿cuál sería un buen plan? Porque ahora vienen nuevamente, una vez más, y como si nunca se hubiera hecho, con el tema de los acuerdos de precios, que la verdad, insistentemente lo siguen haciendo y no funciona nunca. ¿Cuál sería un buen plan? ¿Cómo se puede atacar estructuralmente o integralmente el flagelo de la inflación en la Argentina? Sí, primero hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, que me parece que todavía el gobierno no ha acertado en el diagnóstico, pero claramente hay que trabajar sobre el déficit fiscal, porque solo achicándolo y procurando eliminarlo va a bajar la inversión, y de ninguna forma el déficit para la familia que nos esté escuchando es lo mismo que en la casa, ¿no? Entra tanto de plata, gastamos tanto de plata en el día a día. Claro.
Argentina hace muchísimos años que gasta más de lo que tiene. Y ahora las únicas medidas que procura tomar son aumentando presión fiscal en todo su sentido, impuestos, retenciones. Claramente es un error, ¿no? O buscar, yo estoy seguro que hay especuladores. También es cierto que está un poco claro el panorama en Argentina, que quien tiene un almacén y no sabe si va a reponer harina, digamos, previene, tiene que ver cuál va a ser el costo de reposición, ¿no? Pero vuelvo, se están errando las medidas, porque yo acá pongo un ejemplo que empecemos a mirar para adentro, ¿no? Quien viole la ley va a caerle, en el caso de la cuarentena, con todo el peso de la ley le iba a caer el presidente, y fue el primero en violarla, con su famosa fiesta de olivos. Sí. Ahora, a quienes vea especulando, vamos a ser los primeros en caerle con todo el peso de la ley. La semana pasada fue YPF quien subió los precios un 10%. Claro. Y ojo, no considero que sea especulador, ¿no? Pero entonces, ¿cómo van a caer un almacén por una suba de precios, ¿no? Ahí tendrían, si quieren retrotraer los precios a febrero, un primer ejemplo a seguir, ¿no? Bajen el precio de los combustibles, y es todo especulación. Entonces, para mí la única forma de trabajar seriamente hoy para que dentro de en un mediano plazo veamos efectivamente que la inflación baja, es trabajar sobre el déficit fiscal y trabajar claramente en eso por el lado del gasto, no por el lado de mayor presión y seguir ahorcando al sector privado, ¿no? Claro. Bueno, este es un punto más que interesante, ¿no? Justamente hablar del déficit fiscal, que lo venimos arrastrando hace muchísimo tiempo, el tema del gasto, y el presidente que insiste con que no hay ajuste, cuando en realidad el ajuste claramente está cayendo sobre el sector privado, y el sector público, contrariamente a digamos, ajustarse un poquito el cinturón, está tomando cada vez más empleado público. Pasa acá en provincia de Buenos Aires, Mariano, en PAMI, en varios sectores. Por supuesto, o sea, lo que no está haciendo de trabajo el Ministerio de Economía en bajar el déficit, lo está financiando con los jubilados, con los asalariados. Esa es la única verdad. Después hay todo un tema discursivo de decir que se va a subir al segmento más rico, la tarifa. Entonces, y además son medidas totalmente poco efectivas, porque la inflación la pagan todos, pero la pagan muchísimo más los más vulnerables. Claramente. Y entonces, ¿qué sentido tiene hoy subsidiarme el pan a mí, por ejemplo? Ninguno. Claro. Subsidiemos, o sea, trabajemos en que llegue el pan a la mesa de los argentinos, todo ese discurso que dijo el otro día, pero para quien tenga una necesidad, me parece que no tiene ningún sentido subsidiarlo a nosotros, ¿no? O no tiene ningún sentido que en el AMBA se subsidie la distribución de la energía o el boleto de transporte, y después en el interior todos lo pagamos más caro, ¿no es cierto? Entonces, me parece que y además no estoy hablando de ajuste. Por ejemplo, si hoy el PAMI está nombrando 500 personas no calificadas encima para hacer un trabajo, sí, encima, ¿quién va a pagarlo? No va a sacar la autoridad del PAMI, esa famosa que viajaba. No, además hablan de unos sueldos importantes que hoy un chico que empieza a trabajar claramente no los tiene. Con su fondo, lo pagan con fondos de los contribuyentes. Claro. Entonces, y eso no es que no va a tener un buen servicio PAMI porque no contratan esos 500. Esos 500 lo están contratando, me animo a decir que la gran mayoría por una cuestión política. Entonces, hablar yo fui ministro de Hacienda muchos años acá en Mendoza. Sí. Cuando digo trabajar sobre el gasto, digamos, siempre hay gasto ineficiente, no estamos diciendo, porque van a salir con el discurso de claro, no quitarle a la salud, no quitarle a la educación, encontrar a gente que escondido atrás de un sistema de salud, un sistema de educación, no trabaja y percibe un sueldo, eso es una obligación que tiene quien administra recursos que no son propios, son de los contribuyentes, ¿no? Seguro. Diputado, a ver, en una economía quizás globalizado, las comunicaciones son instantáneas, el comercio internacional prácticamente también, o te acoplás al mundo o quedás afuera. Y en este sentido, en este contexto, ¿se puede llegar a buen puerto cuando uno intenta desacoplar los precios con este intento que quiere hacer el gobierno acerca de poner retenciones
a los productos derivados de la soja, llámese harina y aceite, para crear el fideicomiso, llevarlo al trigo y que de alguna manera subsidiarlo como para que todos los productos que tengan que ver con el trigo, que sí se consumen mucho más en la Argentina, bueno, no tengan un precio acoplado al precio internacional. Miremos lo que ha pasado en los últimos años. Casi siempre hemos aplicado políticas de precios máximos, de retenciones a los efectos de cuidar los precios internos. ¿Qué resultados hemos tenido? Sí. No hemos tenido... De hecho, desde que el gobierno empezó de manera más agresiva nombrando a Feletti ahí en comercio interior, digo bien, a los efectos de luchar contra los precios, los resultados han sido malísimos. Muy por el contrario, se acelera la inflación en lugar de encontrar un efecto de amortiguar el impacto. A mí, se habla de la multicausalidad, lo ha puesto muy de moda el ministro Guzmán. Sí, ahora sí. Por palabras elegantes, pero que no dicen nada. Pero el presidente, cuando da ese discurso, que creo que decepcionó a casi todos, del día viernes, no dice la más importante, que es: voy a comprar 50 biromes rojas, se lo voy a entregar al ministro de Economía para que se ponga a trabajar en encontrar gasto ineficiente. Y claro, créanme que hay muchísimo gasto ineficiente. Tenemos un ministro que está reacondicionando sus despachos en un momento como el actual, que a lo mejor es verdad que no va a cambiar el número porque no haga eso, pero da autoridad a salir a pedir un esfuerzo al resto de la población. No, pero aparte siempre viene con la misma excusa: pero esta pavada no va a cambiar el número. Pero hay tanta pavada, que Mariano, realmente si se pasa el rastrillo... Como ministro de Hacienda, todos mis pares que son en algún momento amigos, compañeros de trabajo, los ministros, los subsecretarios, vienen y te dicen: necesito tal cosa. Y yo daba una discusión por absolutamente todas, ¿no? Pero y siempre salía eso. Pero ¿qué te hace? Hola. Ay, lo perdimos al diputado. Bueno, vamos a ver si lo enganchamos de vuelta. Estábamos con una entrevista muy linda con el diputado Lisandro Nieri, El diputado Lisandro Nieri es del radicalismo, es por Juntos, por supuesto, y pertenece a nuestra querida provincia de Mendoza. Estábamos hablando de todo, inflación, qué se puede esperar para marzo, por qué los planes no estarían funcionando, Digo, más allá de los títulos que se lanzan, uno puede pensar que o preguntarse en realidad qué fue lo que se estuvo haciendo durante estos 2 años, 2 años y moneditas que el gobierno con este ministro de Economía viene trabajando. Vamos a ver si lo podemos enganchar de vuelta al diputado. Justamente le vamos a consultar sobre esto, a ver qué piensa que estuvo haciendo nuestro ministro de Economía en el país, ¿no? Durante todos estos años, porque la verdad es que vino hablando mucho tiempo sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Parece que se arregla a último momento, entre gallos y medianoche, cuando todo estaba, los diputados, los senadores no tenían información acerca de lo que era este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así que ¿lo tenemos? Bueno, vamos, seguimos entonces hablando con el diputado Lisandro Nieri, diputado del radicalismo, diputado de Mendoza. Diputado, bueno, vuelvo a saludarlo, se nos cortó un poquito. Estábamos hablando un poquito de la comunicación y todo eso, y se nos cortó la comunicación. Sí, pero decíamos que todo, o sea, siempre es un número chico, ¿no?, al lado de un presupuesto nacional, pero la sumatoria de todos esos números chicos son importantes, y además, reitero, en la medida que uno no administra fondo propio, sino de los contribuyentes, tiene que tener una obligación de que todo gasto tenga algún sentido, ¿no?, que que sirva para una prestación de bienes y servicios. Sin lugar a dudas. ¿Cómo se va a parar, o cómo cree, mejor dicho, diputado, que se va a parar el gobierno a partir de ahora? Digo, más allá de los
anuncios que, a mi humilde entender, más que cáscara no habría. ¿Cómo se pararía el gobierno? Porque en realidad todavía no hemos conocido un plan o algo que se parezca a un plan. Estuvimos 2 años y pico, está bien, estuvo la pandemia, a mi humilde entender se enamoraron un poco de la pandemia, del título, del encierro y de muchas cosas que trajo la pandemia, que de cualquier manera fue bastante mala para todos. ¿Cómo se va a parar el gobierno a partir de ahora, luego de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, mientras lo estaban conversando, insisto, no sabemos por qué no se hizo un poco antes, pero mientras lo estaban conversando, arranca la guerra, se disparan algunos precios, ya sabemos que esa carta de intención, este acuerdo, o por lo menos, no sé si ya lo sabemos, pero muchos sospechan que no se va a poder cumplir. Y a ver, nosotros, primero todo lo que mencionábamos, ¿no? Y el gobierno técnicamente, a mi criterio, está con un desconocimiento grande o con un diagnóstico absolutamente equivocado de cómo es la realidad. Entonces, a partir de ahí es muy difícil poder hacer un programa acorde, ¿no? El programa yo creo que va a tener muchísimas dificultades de cumplimiento. Es un programa que no aspira a ser una solución para el país, sino aspira a ser una solución para los menos de 2 años que quedan de gestión de Fernández. Pero a esto hay que agregar un componente que a esta compleja situación mundial, sí, pero yo no permitiría que se pongan todas las excusas por ahí, si no va a ser el gobierno de las excusas, ¿no? La herencia primero, la pandemia después, sí. La invasión ruso-Ucrania a continuación. Me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer, como eso que mencionaba yo, probablemente lo más importante de empezar a buscar un orden fiscal, ¿no? Pero a todo este componente hay que agregarle una situación de debilidad política muy grande del gobierno, ¿no? Entonces, bastante difícil encontrar algún sendero de ordenamiento del país. Por ejemplo, el acuerdo con el fondo establece, si bien es algo que va a seguir, va a aumentar más los subsidios por como lo establece en la segmentación. Sí. Operativamente ya es muy difícil de llevarlo a cabo. Pero hay algo más. ¿Cómo va a poder llevarlo a cabo si hay discrepancias? Quien lo tiene que aplicar es quien le escribe una nota prácticamente incendiaria al ministro de Economía para reclamarle fondos, ¿no? Sí. Y bueno, la debilidad del gobierno que responde aportando los fondos de manera inmediata en vez de poner un orden político interno, ¿no? Entonces yo lo veo... El plan, a mi criterio, no es el adecuado, pero eso lo dijimos, es el Ejecutivo quien tiene que firmar el programa que corresponda. Nosotros lo que hicimos fue dar la autorización de endeudamiento con una cuota importante de responsabilidad, creo yo, ¿no? Porque hubo gente del frente interno que apostaba a un default, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y poniéndose en un lugar como diciendo, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de la situación económica que se está viviendo ahora porque lo vemos distinto. Yo creo que muy por el contrario, son una parte importante de por qué se agravó esa situación, considerando que el gasto nada tiene que ver con el problema fiscal, con la emisión, con la inflación y con la deuda, ¿no? Quienes son los campeones del déficit siempre se escapan de la deuda, y el déficit se financia con deuda. Si no es con deuda externa o con deuda en moneda local, que ahora el ministro parece que no se sumaran con un valor equivalente, es con deuda peor, con los jubilados, con los asalariados, a través de la erosión de sus salarios que implica la inflación, ¿no? Diputado, en medio de esta implosión, por llamarlo de alguna manera, que usted bien menciona, en parte en el gobierno, digamos, en el oficialismo, y de cara a lo que viene, ¿cómo queda parado ahora Juntos? ¿Cómo queda parada la oposición que, digamos, tuvo el buen atino, por lo menos votar y que el país no caiga en default? ¿Cómo queda parado ahora Juntos de acá para adelante? No, a ver, yo creo que bueno,
en el caso de esta votación coincidimos todos que era importante y torcimos el rumbo del proyecto de ley que es tal como se enviaba, ¿no? Autorizar un endeudamiento, pero no convalidar un programa. Primero porque el sistema presidencial nuestro es el Ejecutivo quien tiene que establecer el programa, firmarlo y llevarlo adelante, que es lo más complejo que viene ahora, ¿no? Con estos ruidos internos, más que ruidos, bueno, cada uno se hará su opinión de qué hay interno, pero pero me preguntaba por nosotros, así que vamos a presentarnos, centrarme en el frente nuestro y no ir al otro del cual ya hablamos. Yo veo una cohesión importante, obviamente hay matices y hay también aspectos, digamos, en un frente que tiene aspiraciones de gobernar Argentina en los próximos años. También es bueno que haya distintos jugadores con esas aspiraciones, pero sí, bueno, en América Latina en estos últimos años y no van a escuchar ni audios, ni cartas, ni ninguna. No. Me parece que eso es importante y es hasta lógico que habiendo dejado de ser gobierno con una situación que claramente en lo económico no fue buena, no fue un gobierno que hayamos tenido resultados positivos en lo económico, es lógico que se den algunos procesos de reordenamiento, de acomodamiento y de búsquedas de liderazgo, que es lo que estamos viviendo ahora, pero todos tenemos muy en claro y hay un lugar bastante común de hacia dónde tiene que ir nuestro país, ¿no? Diputado, agradeciéndole su tiempo, la última para liberarlo ya, con esto que mencionaba, en América Latina, en las últimas elecciones se pudo ver en los distintos países muchos candidatos a presidentes, varias alternativas, y acá hoy parece que se anotan en la carrera varios, de todos los sectores. ¿Vislumbra eso? ¿Cree que las PASO van a depurar eso para después alinearse todos? Porque hay, por lo menos varios se están nombrando, se ponen fuertes, para decir yo sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, obviamente creo que es bueno el sistema de las PASO para dirimir todas las internas, pero y no es para eludir la pregunta, Mariano, pero falta muchísimo para diciembre del 2023. Creo, insisto, que es medio insólito, ¿no? Pero la oposición buscando dar la gobernabilidad que parece no querer dar el frente gobernante, es algo increíble y bueno, es muy preocupante, sobre todo la situación económica, lo que viene en los próximos meses. Entonces me parece que lo más importante ahora es concentrarse en eso y bueno, obviamente sin desconocer que el año que viene como año electoral va a haber mucha actividad y bueno, en los frentes a través de las internas y después bueno, probablemente también con algunos otros candidatos como ha sucedido en otros lugares y es una probabilidad importante, ¿no? Seguramente. Diputado, le agradezco mucho por su tiempo, le mando un gran abrazo, Muchísimas gracias a ustedes, tengan muy buen día. Igualmente. Así pasó el diputado Lisandro Nieri, diputado por el radicalismo, diputado de Juntos de Mendoza. Hablamos de todo hoy aquí en Inversiones del Sur. Tenemos que vender el programa y tengo un lindo tema para compartir. Vamos. DOSAB, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601, www.dosab.com.ar. Ventas @dosab.com.ar. Eléctrica, materiales eléctricos e iluminación, residencial y comercial, venta y asesoramiento. Eléctrica, iluminación tradicional y por LED. Donado, esquina da Regueira. Estacionamiento gratuito para clientes en Donado 260. Eléctrica, su dinero vale. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca. www.grupo-omega.com.ar. Embarazadas, personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores siempre deben recibir atención prioritaria en todo el establecimiento, sea público